cómo puede acabar un software así. Mira, tiene una cosa. Te fuerza esta, la pegamos por el medio, te aparece ahí por... ¡Ay, mira! ¡Mira! Mira, mira. Sé cómo poner las cuerdas, pero no sé cómo realizarlo. A estas alturas no sabes cómo va. No. La mesa del profesor, ¿sabe cómo se hace? La salió un grano. Hay que explotárselo. Cuidado, Tampoco sé hacer. No, pero tú no estás todos los sábados. Sé cómo se hace, pero nunca he probado hacer cosas. y ya no me sale. ¿No desde dónde? A ver, Corto la cuerda, desordenas. De pequeño a... Vale, ya está. Y ahora subo la... La pequeña, no. No, pagas las clases y te lo Así. digo. Así. Hombre, a ver si se piensa en que... Oye. No, ya, pulso. Ah, de verdad. ¿Qué es eso? Ya está. Sí, sí. Toma Alfonso. Vale. Gracias, arriba. Voy a cargar la vez. No, pero intercala. Mira, Alfonso, ¿sabes por qué soy de Chirivella? No. A tomar. Gracias, amor. Porque hoy no habrá mucha gente, puedo grabar. Si quieres, me puedo poner en primer. Voté público, pero bueno, no me deja. Aplauso. ¿Te dejas también? No. Tienes que Nos quedamos en Valencia. Sí. Escuchamos. Sí, parece que haya ido con su fuera. Escuchamos y os voy a hacer un repaso rápido incluso también de lo que sucedió. Tiene ¿No? que ser el juego. Saldrá una música, saldré yo, haré el juego de manipulación, ¿vale? Una vez haga yo el juego de manipulación, os llamaré, ¿vale? Sergio, sale Sergio, saluda y se va a ¿Las su... gafas? No. Pero mi padre sí que tiene una. Necesito concentración de todos ya, ¿eh? Salid vosotros, saldrá Sergio, se va a su sitio. Saldrá Iván, se va a su sitio. Saldrá Sara, se va a su sitio. Saldrá Mateo, se irá a su sitio. Saldrá Darío y se irá a su sitio. Si quieres, cuando termines en el saludo final, estar con tu gente. Para el saludo final. ¿Sabes? Por ejemplo, Sergio, que no se te olvide el sobre. Segundo consejo, yo no te recomiendo cartas de Stitch. Vale, no. Porque pasemos del web. Sí. ¿Cuál es tu carta? Tiene una de Stitch. ¿Cómo sabes del paso si hay 5 con Stitch? ¿Vale? Cartas de logotipos y tal, está muy bonita para coleccionar, no para hacer magia. Fondo blanco, los diamantes son rojos y las picas y los tréboles son negros. ¿Vale? Me explico, el póker de ases es obligatorio tener una pantalla. Sergio ya ha hecho el de la adivinación de la cara de diamantes, luego Sergio ha hecho también la juego chiribella, luego sale Iván con cubiletes. Vale, Iván, cuerdas. Nos quedan 10 minutos para entrar, lo digo porque en 10 minutos empieza el show. Juego de las 21, se hace muy pesado que el espectador cuente 21 cartas. No, segunda cosa, tienes que ser muy simpática con los espectadores, no se aporte. Vale. Puede que sea un papel, puede que sea tal. Tiene que ser agradable. Sea agradable con la gente. Una sonrisa. Ay, bueno, ¿cómo te llamas? Perfecto, ¿puedes hablarnos o no me puede salir al principio súper agradable, súper guay, y luego ser súper borde? Puede ser un personaje, pero ese personaje puede caer mal. No a todo el mundo le cae bien. Digo que es lo mismo que te digo a ti, Darío. Los chistes tienes que ser agradable con la gente. No puedes meterte. Tiene un amigo. Ah, pues mira, tu amigo Daltonio. No. Hay que ser agradables con la gente, os lo digo los dos. Dejar la cortinita. Entonces, el juego de las 21 son tan diferentes, mézclalas. Déjame las cartas, tío, son las de la 21. Los Stitch, no pasa nada, hoy las haces así. 1, 2, 3, 4, Nadie se ha 5, fijado ya en tenemos eso. 5. Es que nadie. 6, Nadie 7, te lo debe estar viendo. Nadie piensa. 8, Nadie. 9, Eso veo bien el pelo. Y ahora que corto. cortas. Sí, es. Yo veo bien. Empezar a montar Alfonso. Voy para allá. Gracias, Martín. Gracias. Vamos entrando, vamos entrando. No sin mí. Con todos ustedes, el único, el inigualable, el mago que hace magia desde que descubrió que no servía para el fútbol, pero sí para desaparecer de los líos. El mago Alfonso Bravo. ¿Y tú? ¿Te hago un truco o qué? Y si no quieres, te lo hace igual.
durante 3 años. Algunos 2 años, algunos otros. Alguno lleva algún mesecillo, pero te prometo que es una de las mejores experiencias que me ha pasado en la vida. Así que solo me queda deciros y presentarlos. ¡Primer participante! ¡Con todos ustedes! ¡Bravo! ¡Sergio! Segundo, son 2 hermanos. El primero de ellos se dedicó al fútbol con la magia. Hice desaparecer al entrenador. ¡Con todos ustedes! ¡Iván Mauri! Tenemos también, no solo magos, tenemos una maga, es especial, es inteligente, no fallamos nunca en los ensayos. ¡Con todos ustedes! ¡Sara Maga! ¡Ay, Sara! Una persona que hace poco se rompió el número. Pero él dijo que no quería estar con vosotros aquí, no. Él dijo que quería venir, y aunque fuera con una mano, con un hándicap aún más difícil. Nuestro amigo, educado, artista para mí, Mateo. Y por último, tenemos la mitad, como me invita al final, porque es la primera persona que entró conmigo en la academia, lleva conmigo 3 años, y está despegando. Con todos ustedes, mi gran amigo, casi hermano pequeño, Darío Garbri. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Va! Ahí está. Y que me gustaría empezar con un juego que mola un montón, que es de mentalismo. ¿Sabéis lo que es el mentalismo? Sí. El mentalismo no es comer chicles de menta. Mira, ¿cómo te llamas? Darío. Sí, cariño, no voy a trabajar yo solo hoy, ¿eh? Cariño, muy bien. Qué baja. He venido con las cortinas de casa puestas. Resulta, Darío, te llamas igual que mi primo Antonio. Darío, vamos a hacer una cosa. Me gustaría, vamos a formar un número de 4 cifras. Entonces, Darío, ¿cuántos chicles crees que tengo ahí dentro? No sé. 100. Te voy a dar una pista, Darío. ¿Cuántos miles de chicles, Darío, crees que hay dentro del bote? ¿1000? ¿2000? ¿3000? ¿4000? ¿5000? ¿6000? 1000, por ejemplo, muy bien, 1000. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eric, perdona que te decirte, Eric, ¿todo bien? Te pillaba así un poquito, digo, a lo mejor. Eric, dime un número de 1 al 9, ¿cuántos crees que hay? 1010, o sea, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ¿eh? 1500, a ti te gusta el dinerito, ¿eh? 1000 perfecto. La chica que ha llegado tarde. Hola, ¿qué tal? 1500, pero 1510, 1520, 1530, 1540, 1550. 1590. 1590, muy bien, mira, 1590. Y por ejemplo, la mami de nuestro amigo Eric. Pero 1591, 1592, 1593, 94. 1596. Es decir, 1, 5, 9 y 6. ¿Es correcto? Aquí, lo bueno de la magia es que aquí no se utilizan compinches. Es decir, si yo antes de venir os digo a cada uno de vosotros tenéis que decir estos números, no sería magia, sería tontería. Lo bonito del arte de ilusionismo, del mentalismo, es que cada uno de vosotros toma unas decisiones y yo no entro en ellas. Es tomada por vosotros. Lo bonito de esto es que si vosotros habéis pensado en el 1596, lo bonito de la magia es que suceden cosas de este tipo. Tengo aquí un bote de chicles con un papel, nada dentro. Curioso que hay solo un papel. Y lo bonito de esto es que el bote de chicles está exactamente, dice cuántos chicles hay dentro. ¿No lo creéis? Ella está diciendo, ¿no te lo crees? Ah, pues no hace falta que lo enseñe. Bueno, dijiste 1596. Lo bonito de la magia es que si dices que aquí hay 1596 chicles, voy a daros paso a la primera persona. Viene
desde Chiribella. ¡Buen barrio! Que nos sigan por las redes sociales, habéis visto lo descarado que es, la poca vergüenza que tiene y la habilidad para hacernos reír. Nos reímos un montón con él. No me entretengo más. Damas y caballeros, familia, con todos ustedes, ¡Mago Sergio! Bueno, pues voy a necesitar a un voluntario. Mira, mira este de gris, que me gusta para visitar. ¿Ven? Darío. Es para hacerlo bien. De todas las cartas, ¿tú conoces las cartas de póker? Más o menos. ¿Conoces? Mira, esto que tiene forma de corazones, ¿qué son? Corazones. ¿A qué colegio vas? Gran asociación. Gran asociación. Es que si es una asociación no es un colegio. ¿Cómo vas a aprender lo que es un colegio? A ver si es una cosa u otra, pero eso... Mira, corta, que ahora coge la carta del corte que te has hecho esa y la enseñas al público, o sea, que yo la vea. Que la vea todo el mundo. ¿La veis más o menos? Sí. ¿Me vas a decir para? Para. Y la vas a meter por el medio, o sea, que yo la vea. Ah, me lo pone muy difícil. Mira, pues ahora tu carta la tienes en tu cabeza, ¿no? Sí. Pues ahora lo bonito de esto es que yo desde el principio ya tenía tu carta puesta en la espalda. ¿Te has rayado? Darío no se lo cree. ¿Te has rayado? ¿Te lo crees o no? Sí, me lo creo. ¿Te lo crees? Mira. ¿Cuál era tu carta? El K de Reyes, ese. ¿Sí? Mira. ¿Ja? ¿De qué? ¡Adelante! Y como soy de Chiribella, pues este juego se hace con el cuchillo. Yo también, ¿eh? ¿Tú también? Vale, ya sabemos a quién le compraste el cuchillo. Vale, a ver, yo lo he comprado. Pues voy a necesitar a otra persona. Mira, el de amarillo. Un fuerte aplauso a quién. ¿A quién? Eli. Vale. Pues tenemos una baraja de cartas por cada carta porque este tío lo he hecho 14.000 veces, ¿vale? Y ahora te voy a pedir que cojas una carta. Y que la enseñes al público. Y yo me voy a dar una carta. Pero yo no me fío de Sergio. Espérate, vamos a hacer una cosa. Fírmala. Enséñasela a todo el mundo. ¿La tienes? Sí. ¿Vale? Ponla más o menos por ahí. A mí me da igual, sin contar Sergio no creo ni que la adivine, ¿vale? Sergio, ¿te ves capacitado hoy? Ya. ¿Te puedes girar? ¿Te puedes quitar? ¿Quieres que haga algo? Sí. ¿Qué hago? Que cierre la baraja. ¿Cierro la baraja? Venga, vamos, cierro la baraja. ¿Qué hago ahora? Ahora coges las gomas y le vas a dar una vuelta. ¿Sí? Y ahora vas a coger esta goma, la voy a poner yo, y... ¿Qué tal Sí, te voy a cogerla bien. Hace así, la vuelvo a coger y se la vuelvo a poner. Me ha hecho gracia eso, me ha hecho gracia eso. Doble vuelta y todo. ¿Doble? Es lo que quieras. Gracias. Te estás poniendo fácil hoy a mí también, ¿eh? Vale. Algo más. Yo la dejo aquí. ¿Vale? Enseña el sobre. ¿Verdad? Todo tuyo. ¿Vale? Y... voy a abrir el sobre y voy a... Pégale un golpe abajo y así abre el estuche. Pégale otro golpe y así quitarás las gomas. Quita las gomas, ahora saco tu carta y mira. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sacamos! ¡Muéstrala, muéstralo! Ahí está. Mira, no traspasado el estuche y tampoco la baraja. Muy bien. Bien, bien. Dame, que tienes más peligro que el mono con el escopetaje. Y ya está, te la regalo, Ah, se me ha olvidado. Bueno, con todos ustedes, Sergio, ahí está. Bueno, ahora viene una persona, como te digo, es uno de los dos hermanos, es el hermano pequeño. Se dejó el fútbol por la marca, aunque sigue yendo a fútbol,
Digo se dejó porque es el portero, y vamos, me caga 13 por partido, así que es lo mismo que para eso te lo dejas, ¿no? Siempre me meto con él, pero la verdad, los quiero mucho a todos. Es inteligente, su televisión son canales de historia. Ojo, historia la mía, venir todos los sábados con ellos, que eso también es una historia. Mago Iván Mabri. Ahí está. ¿Te acuerdas? Y la primera, la segunda y la tercera. Y para que eso fueran ruedas normales, la verdad a revisar. La teníamos en la iglesia. La pequeña, la mediana y la grande. El culete, lo ponemos, el culete y con el culete. Muchas gracias por venir. Y no sé qué os venir tantas personas. ¿Cómo te llamas? Patricia. Entonces. No, qué broma, Patricia. Yo me llamo Alfonso, nadie es perfecto. Imagínate, a mí no me dejan entrar en avión con este nombre, imagínate. Ven, Patricia. Vamos a ver. ¿Y si yo te adivinara el código? Esa es la cara que puso mi madre cuando le dijo, mamá, quiero ser mago. No sé yo, no sé yo. Así que déjame el móvil e intenta no poner la cara al face. Bonito perro, cariño? Muy bien. ¿Cómo se llama? Noah. Como la hija de mi amigo, Muy bien. ¿Face ID? No. ¿Te imaginas que yo puedo hacer esto? ¡Y te lo desbloqueo! Y por estas caras son por las que soy mago, Bueno, cámbiate el pin que hay gente de Chirimoya, cariño? Gracias. Viene una maga. Se apuntó hace poquito, pero la verdad que ha aprendido muy rápido. Estamos, obviamente, cada uno tiene unas vicisitudes cuando viene a aprender magia. Algunos pues quieren potenciar la memoria, otros pedirá de vergüenza. Sara tenía muchas de esas cosas. Lo único que tenía que hacer era explicarle un par de consejitos y ella sola se monta los juegos. Y con todos ustedes, Sara Maga. ¿Quién se apunta? ¿Cuántas manos levantan? ¿Cómo te llamas? Carlos. Vamos a hacer un juego de cartas. ¿Tú conoces la baraja francesa? Baraja como mi abuela. Te voy a poner aquí 3 montones y quiero que te fijes en una. No quiero que me la digas, solo quiero que te fijes y no la pierdas, por favor. Vamos otra vez. Fíjate en la misma carta, no la cambies, por favor. ¿Qué montón está? Molas. Ahora voy a adivinar tu carta solo con el tacto. ¿Te lo crees? Voy a hacer. Está peleando. Que no mira la carta. Nada,
elegido uno. Y no me has dicho por primera vez cuál era tu carta. El 3 de picas. ¿Puedes subir? ¿Yo? ¿Sí? Pero no me puedes salir. ¿Cómo te llamas? Mi madre me pilla todos los juegos. Pepa. ¿Cómo te va? Me va. ¿Conoces la baraja francesa? Es. Ahora coge la carta de deporte. Enseñársela a todo el mundo, yo no la quiero ver. Póntela en el pecho para yo no verla. ¿De qué es la copa? De chino. No, de chino. Un día fui a un cumpleaños infantil, pregunté qué era la copa y me dijeron que era de vino. No sé lo que le enseñan los padres de hoy en día, la generación Z. ¿Cómo te llamas? Maite. Piensa en un animal, el que tú quieras. ¿Lo tienes? Vale, sí. Tu animal está aquí. Vale. ¿Y qué animal habías pensado? El gato. Qué bonito, yo tengo dos en mi casa. Pero si quieres te doy uno. Tengo más en el chalet. ¿Cómo te llamas? Ah, Carlos. Piensa en un color. ¿Lo tienes? Tengo. Manos mágicas. ¿En qué color habías pensado? El verde. Como mi pañoleta de Junior, qué guay. Piensa en tu carta. ¿La tienes? Ya la tengo. Saca un papelito. Vale, ¿qué queda? El que quieras. Ábrelo. Yo no voy a hacer nada. ¿En qué color habías pensado? El verde. Ábrelo. ¿En qué animal habías pensado? El gato. Sopla. ¿Cuál era tu carta? Estamos llegando a la recta final. Eso está mucho mejor, eso está mucho mejor. De verdad es el penúltimo día que vamos a pasar con todos ellos. La verdad mañana es la última clase, a mí me da mucha pena. Obviamente también mi cuerpo pide vacaciones, pero también de verdad cuando llegas a casa y joder, se les echan de menos a los chicos estos, de verdad. ¡Lo he dicho! Quería estar aquí con todos vosotros. De hecho él se rompió el húmero y estaba en el hospital porque hemos estado 2 meses de ensayos. Pico para, 2 ensayos, no, esto sí, no tienes que hablar así, de esta manera no. Estaba en el hospital, húmero roto, y estaba diciendo, ostras, ¿la gala qué? ¿Ahora cómo la hago? No, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo la puedo desenvolver? Así que eso es mucho de valorar. De hecho, yo me rompí el tendón, hice magia en una mano, y me tocó hacer 1 hora de magia en una mano, y yo sé por lo que está pasando, y de hecho, le admiro por ello, por subirse a un escenario con una mano. Nuestro amigo Mateo. Los tenemos. Que a cada uno le voy a echar un poco de agua. Vale. Ahora necesito voluntario. Sí. Un aplauso. Vas a hacer lo mismo que yo. Te tendrás que poner tu vaso así, en la cabeza. Pero callejón y ¿Me has sin traído el boca. pelo liso a mí, cariño? Vamos a hacer una danza mágica para que surja la magia. Como vete se pica el paso. Primero para la derecha, no, pero cogiéndolo. Llega la magia. Te voy a colocar nuestros brazos. Empiezo yo. Dame el tuyo, por favor.
Felicito. Bueno, ¿cómo te lo has pasado este año? ¿Qué has sentido en hacer más de una mano? ¿Difícil? ¿Es un reto? ¿No es un reto? Pues es difícil, pero estoy contenta de haberlo conseguido. ¿Sí? Ha venido un montón de gente a verte. Bueno, lo que viene ahora. Yo no sé lo que va a pasar. Es un verdadero en acción. Yo creo que ni él sabe lo que va a pasar. Lo tiene todo controlado. Lo quiero muchísimo. Él me lo ha dicho, que siempre me lo pide, que lo presente así, que pese a los problemas de la vida, nada es imposible. Ese es su lema. Así que yo, vamos, lo mejor es que lo veáis en directo. La gente que lo ha visto sabe quién es Darío. Nos ha ganado el corazón de todos, el primero. Y el otro día dijo, ¡no me ha puesto la música! De hecho, me tiró hasta el escenario. Hoy me voy del escenario. Antes de que me tire, me voy yo. Me voy a disfrutar con todos vosotros la magia de Darío Galbri. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí con Alfonso. Pues un día, no sé, iba con mi madre por la calle, paseando, y dijo, mamá, una tienda de magia, y dijo, eso es para mayores, salió. Y le dije, no, mamá, yo me apuntaré y voy a hacer que todo el mundo disfrute. Y así pasó. En el suelo, sí, corre. Es que aquí son muy pobres y no me quieren dejar una silla que sea. ¿Qué es esto? Una copa. Una copa. ¿Y qué no tiene en Madrid? Copa. Me gustaría saber quién vaya al cole. Te llamas Darío, ¿no? Sí. Pues como yo. ¿Qué es esto? Un pañuelo. Pero de... No. De mojos no. Es un pañuelo para hacerlo desaparecer. ¿Queréis soplar? Lo meto aquí. ¿Y qué habrá? Pues un pañuelo, ¿no? Sopla. Y aparece... Hola. No penséis más. ¿Queréis que lo repita sí o no? Pues es que os digo que no, porque Alfonso no me deja. ¡Qué broma! He traído a un amigo muy especial. Con todos ustedes, Fulgencio. Vaya niño. Gracias, Alfonso. Hola, soy Fulgencio y tengo muchas ganas de aprender. Dejaremos por aquí observando. Porque Fulgencio, ahora me toca a mí, luego te toca a ti. Ven conmigo, Isabel. Para Chasqué, un fuerte aplauso para Isabel. Isabel la baraja. ¿Te acuerdas en la mano? Para cantar como ¿la puedes memorizar? Vale. Mirad las dos. No hay espejos ni nada. Estamos en el cuarto de baño, ¿eh? Un montón de cartas y entera por donde tú quieras. Total, el mago hoy no soy yo, es Fulgencio. Déjame ponerlas. Como dice no Alfonso Ramos. Pero ya te puedes sentar, ya no quiero ir. Fulgencio es un poquito cerdo, ¿vale? Un poquito guarrete. Si escucháis algo en el escenario, no os asustéis. Eso no se dice. Fulgencio, tú disfruta. Fulgencio, tú disfruta. No, Fulgencio, te voy a dar un poquito de comer antes de que me muerda el hambre. ¿Qué rico está el Fulgencio? ¿Me podrías dar las cartas? Vale, las vamos a dejar por aquí. Sí, parece como una saltarín.
¿Cuál era vuestra carta? Jugador de corazones. ¿Dos de corazones? Ostras, pues yo la había puesto el medio. Bueno, no pasa nada, Fulgencio. ¿Tú también eres mago? ¡Sí! Bueno, estamos llegando al final del show. Al momento que más os gusta a la gente y a mí el que menos. Porque me voy a ahogar. Mi amigo también el Cani. ¿Cómo te llamas? Dale el móvil, por favor. ¿Sí? Vale, por favor. No, pero tampoco tan cerca. Que le da calor. Le da calor. Y el tercero se ha tenido. El momento más difícil. Vale, tú sujeta. No llames que si no te ponen una multa, ¿vale? 112 por si acaso. Ponte ahí. ¿Estás flipando? Por aquí, ¿va? ¿Cuál quieres? ¿A uno? Anda, coge la otra, va. Venga, va, la que tú quieras, Manolo. No, suelta. ¿Sabes quién me enseñó a hacer nudos? Mis abuelos. Cuando íbamos a la cúpula, coge de ahí de las dos. De las dos cuerdas. Sí, De la, las dos. de la línea también. que Con saca ahí. alegría, por favor. La otra. La otra. Ahí. Esta. Ah, sí. Parar. Cuando diga 3, extraes 1. ¡Por orden de aparición! Primero, desde Chiribella, con cuchillo y a lo loco, Mago Sergio. Segundo, primero de los hermanos. Qué guapo se ve ese niño encima del rubio con el pelito Royanti Piber, ¿eh? Es guapo, pero el problema es que no liga nada, ¿eh? ¡Iván Mauri! Tercera persona. Juego de palabras. Saramaga. Bien, Sara, genial. Cuarto, nuestro amigo, que parece el Doctor Octopus.